Crié a mi hija durante 15 años antes de descubrir que mi esposa me había sido infiel y que yo no era su padre biológico. Han pasado 4 años y pensaba que ya lo había superado, pero hace poco me di cuenta de que no. Necesito un consejo. Llevo mucho tiempo en este foro, esperando que leer las historias de otros me ayudara. O que encontraría a alguien en una situación similar y vería cómo lo superó por completo. Pero parece que mi situación es única, así que aquí estoy. De antemano, no me importa si piensan que esto es inventado. Tampoco me importa si me juzgan después de que cuente todo. Ya pasó. Creía que lo había superado, pero después del fin de semana pasado, todo volvió. Toda la rabia que sentí en aquel entonces regresó con una fuerza increíble. Y aunque volví a casa con mi prometida, la ira hacia mi exesposa no desaparece. Pasé años en terapia para controlar la ira por lo que ella hizo, por toda esta situación, y pensaba que ya había quedado atrás. Ahora tengo 39 años. Tenía 18 cuando conocí a mi exesposa, Isabela. En ese tiempo, yo era miembro de una pandilla, Los Soberanos. Me uní a los 13 y siempre estaba metido en problemas. Isabela era una chica de fe. Mi abuela me llevaba a la iglesia los domingos y cuando la vi, fue amor a primera vista. Le pedí a mi primo, que era su amigo, que nos presentara, pero se negó. No quería que yo me acercara a ella. No quería que yo la corrompiera. ¿Alguna vez han conocido a alguien que les hiciera querer ser una mejor persona? ¿Ser el tipo de hombre que sigue el camino correcto? Así fue con ella. Sabiendo que iba a la iglesia casi todos los días, empecé a esperarla en las escaleras para hablar con ella. Siempre la acompañaba de ida y de vuelta. Con ella, sentía que no era un inútil. Nuestra amistad se convirtió en una relación y me sentía bien. Durante 1 año y medio, me mantuve alejado de la vida de pandillas. Terminé la preparatoria, empecé a ir a la iglesia con regularidad y a pensar en el futuro. Pero me arrastraron de vuelta. Estaba en una tienda y me encontré con un tipo con el que había tenido problemas antes. Empezó a decir tonterías y juro que intenté ignorarlo. Simplemente me fui. Pero luego me empujó por la espalda, perdí el control y lo golpeé muy fuerte. Me arrestaron y, de repente, todo lo que había hecho para mejorar pareció desvanecerse. Isabela estaba furiosa conmigo. Mi abuela volvió a sermonearme sobre mi vida. Decía que siempre supo que yo nunca cambiaría. Mi abogado de oficio vio que estaba intentando cambiar y, de alguna manera, consiguió que me liberaran después de 1 mes de encierro. A pesar de su enojo, Isabela me visitaba casi todos los días. 1 mes después de salir, me enteré de que iba a ser padre. No quería que mi hijo creciera con un padre muerto o en la cárcel. Nos escapamos y nos casamos. Me inscribí en una escuela técnica para ser mecánico automotriz y me partí el lomo por el futuro de mi familia. Cuando nació Camila, fue uno de los peores días de mi vida. Isabela no dejaba de sangrar, entró en shock y los médicos tuvieron que extirparle el útero. Pasó meses en el hospital, y Camila se convirtió en mi mundo. Quería darle lo mejor, quería regalarle el mundo entero. Cuando Isabela fue dada de alta, juré que nuestra hija tendría una vida mejor que la nuestra, y durante muchos años cumplí esa promesa. Ahorré suficiente dinero para mudarnos a un suburbio próspero y compré una casa. Inscribí a Camila en una escuela privada, le enseñé a defenderse y siempre intenté ser el esposo perfecto. No conocí a mis padres, no tuve un modelo masculino positivo en mi vida, así que no sabía cómo debía ser una familia sana. Bueno, miento. Mis ejemplos eran los padres de las películas y las series de televisión, y los imitaba a ellos y a los matrimonios que veía en la pantalla. Los años pasaron. Abrí mi propio taller, mi primo se convirtió en pastor, mi abuela seguía molestándome y mi matrimonio con Isabela parecía más fuerte que nunca. Me mantenía en forma, pero Camila me odiaba. A partir de los 13 años, simplemente empezó a odiarme. No quería que la abrazara, ponía los ojos en blanco cuando le decía que la amaba. Me ignoraba cuando le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Me dolía, e Isabela lo veía.
Decía que era solo la adolescencia, que tenía que aguantar y que ella volvería a mí. Así fueron 2 años, por eso para su quinceañera, quería organizarle la mejor fiesta. Le di a Camila todo lo que quería, pero seguía siendo grosera conmigo. Por un momento, casi despertó mi antiguo yo para ponerla en su lugar, pero en vez de eso, fui con mi primo a desahogarme. Le conté mis miedos de ser un mal padre. Él solo me dijo que la dejara en paz y rezó por mí. Quería hacer una presentación de diapositivas para el baile de padre e hija. Reuní un montón de fotos nuestras, pero me di cuenta de que no tenía ninguna reciente. Ya no quería tomarse fotos conmigo. Las últimas imágenes donde ambos sonreíamos eran de su cumpleaños número 13 y estaban en su tableta rota. Tomé esa tableta, la llevé a reparar y no escatimé en gastos. Necesitaba esas fotos. Un día después, el técnico la arregló. Le pagué $300 y me sentí feliz. Sabía su contraseña, pero nunca me había metido en su vida privada. Solo quería esas fotos. Cuando abrí la galería, ahí estaban. Mi pequeña niña, sonriendo, feliz a mi lado. Sentí un gran alivio. Pero entonces, aparecieron unos mensajes en la pantalla. Era una conversación entre mi hija y mi esposa. Una larga discusión sobre cómo no quería bailar conmigo. Me dolió, pero intenté no tomarlo a pecho, como dijo mi esposa, era la adolescencia. Y entonces leí lo que me destruyó. Camila escribió, ¿por qué tengo que bailar con él? Ni siquiera es mi padre. Sentí que el corazón se me detenía. Todo se volvió oscuro. Necesité sentarme. Mi esposa respondió que yo la había criado, que la amaba y que eso me convertía en su padre. Pero Camila escribió que su verdadero padre era mi primo, y que no podía esperar a cumplir 18 años para decírmelo y mudarse con él. Escribió que me odiaba, que agradecía a Dios no ser mi hija. Isabela empezó a regañarla, diciendo que mi primo había cometido un error al contarle la verdad 2 años antes. Cuanto más leía, más hervía la ira dentro de mí. Mi esposa me había mentido durante 15 años. Mi primo, en quien yo confiaba, a quien le contaba mis miedos de ser un mal padre, no solo se había acostado con mi esposa, sino que me había hecho criar a su hijo. Quería hacerles daño. Sentía todo a la vez, ira, dolor, desesperación. Quería gritar, llorar y morir al mismo tiempo, si eso tiene algún sentido. Me encerré en mí mismo. Para no hacer una estupidez, le dije a Isabela que necesitaba concentrarme en el trabajo para pagar la fiesta. En realidad, conduje hasta el centro de Chicago para ver a mi antiguo abogado de oficio, que ya no trabajaba para el Estado. Ahora tenía un bufete caro. Se sorprendió al verme, resultó que yo había sido su primer caso. Nos sentamos y le conté todo. Le di la tableta. Mientras la revisaba, seguían llegando mensajes. Esta vez, Camila hablaba con mi primo, su verdadero padre. Él le pedía que me diera una oportunidad, que yo siempre había estado ahí para ella. Pero Camila respondía que él también, y que ahora todo encajaría. Lo llamó papá varias veces, y él le respondía mi pequeña. Discutimos mis opciones. Me preguntó qué quería. Le dije, quiero tierra arrasada. Quiero destruirlos a todos. Me preguntó varias veces si estaba seguro, y yo asentí. También le dije que todo debía estar listo antes de la quinceañera de Camila, en 2 semanas. Pasamos 12 horas planeando cada paso, y seguí sus instrucciones al pie de la letra. Puse mi negocio en venta en secreto. Llamé a la escuela privada y les informé que no pagaría el próximo año. Cerré la cuenta de ahorros para la universidad que le había abierto a Camila. Preparé la casa para la venta. Nadie sospechó nada. La fiesta de quinceañera se celebró a la perfección. El salón estaba bellamente decorado, la música sonaba, toda la familia estaba allí, sonriendo, celebrando a mi hija. Camila se veía radiante, como una princesa. Isabela no dejaba de preguntarme si estaba bien, y yo le mentía, le decía que sí, que solo estaba emocionado. Era difícil. Desde que nos conocimos, nunca le había mentido. Y durante esas 2 semanas, cada vez que la besaba o la abrazaba,
luchaba por no gritarle, por no odiarla. Ella, conscientemente, me había dejado criar al hijo de otro hombre. El hijo de mi primo, el hombre que yo consideraba un hermano. Llegó el momento del baile de padre e hija. Llamé a Camila al centro de la pista. Parecía irritada, pero se levantó. La música empezó a sonar, era nuestra canción. Ella me sonrió, y esa sonrisa me enfureció. Había soñado tantos años con volver a verla, y ahora, solo quería que desapareciera. Mientras bailábamos, el proyector mostraba la presentación de fotos, nosotros dos a lo largo de los años. Cada foto era una puñalada. Mi corazón latía con fuerza, un tambor anunciando la destrucción que se avecinaba. Mis manos temblaban mientras la sostenía. Ella no se dio cuenta. Para ella, era solo un baile. Para mí, era el final. Y al final de la canción, las fotos felices fueron reemplazadas. En la pantalla gigante aparecieron las capturas de pantalla de sus conversaciones. Sus mensajes con su madre. Sus mensajes con su verdadero padre. El efecto fue el de una bomba. La música se detuvo. Isabela se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Camila se quedó paralizada, mirando la pantalla. Mi primo me miraba con puro terror. Isabela corrió hacia mí, diciendo que podía explicarlo todo. Le dije que había solicitado el divorcio, que se lo explicara al juez. Me agarró del brazo, suplicando, pero me solté. Le dije a Camila, me he partido el lomo toda mi vida para darte todo, y ahora veo que no te lo mereces. Me di la vuelta para irme, pero antes, me detuve frente a mi primo. Le dije, cada vez que te vea, te voy a noquear. Y lo golpeé. Las consecuencias fueron brutales. Isabela y Camila se mudaron con mi abuela. La familia de Isabela estaba en shock y la despreciaba. Su padre incluso se disculpó conmigo. No sé por qué, siempre me había odiado. Para él, yo siempre fui basura, pero ahora que se supo la verdad, de repente decidió que yo era el marido y padre perfecto. Mi abuela tuvo la audacia de contarme una historia bíblica sobre un hombre que vuelve de la guerra y cría al hijo de otro como si fuera suyo. Me dijo que yo debía hacer lo mismo. Le dije que se fuera al diablo. Unos días después, Isabela vino a casa, llorando. Dijo que fue un error, que cuando me arrestaron, estaba furiosa y mi primo la consoló. Que solo pasó una vez y que después siempre me fue fiel. Dijo que estaba dispuesta a hacerse una prueba de polígrafo. Le pregunté desde cuando sabía que Camila no era mi hija. Lloró aún más fuerte. Su mirada lo decía todo, lo supo desde el principio. Le dije que se fuera. Me rogó que fuéramos a terapia de pareja, que estaba exagerando, que podíamos arreglarlo. Que, a pesar de todo, yo seguía siendo el padre de Camila. Dijo que dejé que mi ira me controlara. Grité, que lo supere. Unas 20 veces. Saqué sus cosas de la casa, la llamé desgraciada mentirosa y le dije que la vida que yo construí ya no le pertenecía. Luego la empujé fuera. Las siguientes semanas, no dejaba de llamarme. Camila, ni una sola vez. Isabela se quedó helada cuando se enteró de que vendí mi negocio. Y aún más cuando organicé una jornada de puertas abiertas para vender la casa. Irrumpió allí gritando, echó a los compradores y me suplicó que recapacitara. Dijo que estaba destruyendo nuestro hogar. Le respondí que esa casa estaba llena de mentiras, que era la casa donde crié al hijo de otro. Poco después, mi primo vino a hablar. Lo noqueé, lo arrastré afuera y cerré la puerta. Me negué a negociar. 3 meses después, estábamos en el tribunal. Tuve suerte. La jueza fue una mujer muy justa. El abogado de Isabela intentó usar mi pasado en la pandilla en mi contra, pero mi abogado lo detuvo en seco. Presentó todas las pruebas, incluyendo los mensajes de Camila, que demostraban que ella no solo sabía la verdad, sino que estaba ansiosa por irse con su verdadero padre. Luego, mi abogado solicitó eliminar mi nombre de su certificado de nacimiento y liberarme de cualquier obligación financiera. Isabela gritó, suplicándome que no lo hiciera. Decía que yo era su padre porque la crié.
Y por más patético que suene, si Camila no me hubiera tratado así, si no hubiera dicho esas cosas, tal vez lo habría reconsiderado. Pero cada vez que recordaba sus mensajes, mi determinación volvía. No sé qué duele más, la mentira de la mujer que amé o darme cuenta de que la niña por la que me esforcé tanto me desechó como basura. La jueza leyó los mensajes, página por página. Al final, estuvo de acuerdo. Me liberaron de la responsabilidad financiera y mi nombre fue eliminado de sus documentos. Mi abogado también presentó una demanda por fraude contra mi primo, por permitirme criar a su hija sin ayudar económicamente. Y la jueza también lo aprobó. No miré a Isabela cuando salí del tribunal. Me daba igual. Semanas después, mi ex me llamó, furiosa porque dejé de pagar la escuela privada de Camila. Le dije que hablara con su verdadero padre y colgué. Incluso Camila me llamó por primera vez. Lloraba diciendo que ahora tendría que ir a una escuela pública, que se mudarían a nuestro antiguo barrio, que tenía miedo. Le dije que hablara con el hombre que ella eligió como su padre. Le grité que había leído todos sus mensajes, que ella misma dijo que agradecía al universo no ser mi hija. Y colgué. Incontables veces pensé en acabar con mi primo. Pero lo hice pagar de otra manera. Me pagó $500,000 en concepto de daños. Dinero que era solo mío. No me importó que saliera de los fondos de la iglesia. Estaba roto. Poco después, me fui de Chicago. Me mudé a Colorado, lo más lejos posible. Abrí un nuevo taller, compré una casa. Durante 2 años no confié en nadie. Fui a terapia, a cursos de manejo de la ira. Fue difícil. Y entonces, volví a la iglesia. Allí conocí a mi prometida, Sofía. Ella es maravillosa. Le conté todo. Le expliqué mis problemas de confianza, y ella lo entendió. Un año después, me dijo que íbamos a ser padres e insistió en una prueba de ADN para mi tranquilidad. Cuando nació mi hijo, fui inmensamente feliz. Por primera vez en años, llamé a mi abuela. Lloró. Cuando le conté sobre mi hijo, insistió en que fuera a Chicago para que pudiera conocer a su bisnieto. Acepté. Alquilamos un coche y fuimos a su barrio. Lo malo del barrio es que, en cuanto alguien del pasado te ve, a los 5 minutos todo el mundo lo sabe. Y, por supuesto, mi exesposa gritó mi nombre desde la calle. Me asomé y me sorprendió lo mucho que había cambiado físicamente. Mi abuela me dijo en español que hablara con ella, y Sofía estuvo de acuerdo. Bajé. Isabela me dijo que me veía bien, y que ella, en cambio, se sentía fatal. Dijo que me extrañaba. Y entonces se atrevió a decirme que yo era abuelo. Resulta que Camila se había quedado embarazada a los 18. Su novio se alistó en la infantería de marina para mantener a la familia. Y su padre, mi primo, no quería saber nada de ella, solo pagaba la manutención y ya está. Ya no era pastor, trabajaba en un banco. Y entonces Isabela dijo que Camila le había puesto mi nombre a su hijo. Sentí asco. Me dijo que esperara, que Camila ya venía en camino. Simplemente me di la vuelta y me fui. Volví al apartamento. Sofía lo entendió todo por mi cara. Nos fuimos. En el ascensor, le conté lo que pasó. Intentó consolarme. Dijo que tal vez debía dar el primer paso, así que le di mi número a Isabela para que Camila pudiera llamarme. En un semáforo en rojo, vi a mi primo comprando comida en un puesto callejero. No sé qué me pasó. Salí del coche, corrí hacia él y lo golpeé. Sofía gritaba, suplicando que parara. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi miedo en sus ojos. Lo escupí y me fui. Ahora estoy en casa. Trabajo, cuido de mi hijo, me preparo para casarme con una mujer maravillosa. Pero desde ese viaje, la ira vuelve. Camila me escribió, me mandó una foto de ella sonriendo con su hijo. Dijo que lo sentía. Pero no sé por qué lo siente. ¿Por perderme? ¿O porque el hombre que eligió como padre no resultó ser lo que ella esperaba? Estoy confundido. Me da miedo contactarla. Quiero dejarlo ir. La familia lo era todo para mí,
y mi hija era mi mundo. Pero incluso después de todos estos años, el dolor no se va. Aún estoy enojado. Actualización 1. Ayer fue el Día del Padre. Camila intentó llamarme varias veces. Miraba el teléfono, quería contestar, pero no pude. En mi cabeza daban vueltas sus mensajes. Lo que le decía a su madre, a su verdadero padre, a sus amigos. Simplemente ignoré las llamadas. Finalmente, escuché su mensaje de voz. Sonaba tan alegre. Se disculpó rápidamente por sus acciones, pero para mí no sonó sincero. Solo una formalidad. Quizás estoy exagerando. Hablaba de su hijo, de su prometido, y me pidió que la llamara. Una simple petición, y me enfureció. Mi abuela y mi prometida dicen que debería darle una oportunidad. Pero cuando le pregunté a mi abuela si Camila había preguntado por mí durante los 4 años que pasaron, me dijo que fui yo quien se fue. Que solo Isabela preguntaba constantemente. Camila no, y en mi mente enferma, surgió la idea de que Camila solo quiere volver a mi vida por su hijo. Para que yo lo mantenga. Quizás solo quiere exprimir todo lo que pueda de mí. Y ese pensamiento me enojó aún más. Actualización 2. Le envié a Camila un correo corto con una sola pregunta: ¿qué quieres? No esperaba una respuesta larga, pero llegó. Empezó con disculpas interminables. Contó que cuando se enteró de la verdad, sintió rabia. Le exigió explicaciones a su madre, y ella se derrumbó, haciéndola jurar que no me diría nada. Camila se sintió perdida. Empezó a pasar más tiempo con mi primo, su verdadero padre. Él le contó sobre mi pasado, las cosas que yo le ocultaba. Eso la enojó aún más. Cuanto más hablaban, más se alejaba de mí. A veces se sentía avergonzada, pero mi primo solo reforzaba su resentimiento. El día de su quinceañera, mientras bailábamos, de repente se dio cuenta de lo estúpida que había sido. Comprendió cuánto la amaba. Y entonces aparecieron sus mensajes. Durante el divorcio, su madre cayó en una depresión profunda. Dejó de hablarle, apenas comía. Cuando Camila supo que mi nombre fue eliminado de su certificado de nacimiento, tuvo un ataque de pánico. Su madre le dijo: esa vida era un regalo de tu padre, pero él ya no es tu padre. Entonces Camila me llamó, suplicando. Yo le grité y colgué. Lloró durante días. Intentó buscar consuelo en mi primo, pero él la ignoró. La llamó un error. Su madre también la rechazó. 2 años, según ella, fueron un infierno. Todo el barrio sabía lo que había pasado. Así conoció al padre de su hijo. Unos meses después, quedó embarazada. El abuelo estaba furioso, pero el chico dijo que se casaría con ella. Su embarazo, dijo, fue una bendición disfrazada. Su madre volvió a hablarle. Mateo, su prometido, no se opuso a ponerle mi nombre a su hijo. Su propio padre nunca estuvo en su vida. Cuando se enteró de que yo estaba en la ciudad, condujo a toda velocidad para verme, pero llegó tarde. Cuando su madre le dio mi número, quiso llamar de inmediato, pero todo el barrio hablaba de cómo había golpeado a su padre. Así que decidió esperar. A diferencia de su madre, a ella le alegró saber que yo había rehecho mi vida y que tenía un hermano pequeño. Sentí lástima por Isabela. Después de leer la carta, la llamé. Le pregunté si era verdad que había ignorado a Camila todos esos años. Lo confirmó. Primero le grité, pero luego, al oírla sollozar, me controlé. Le dije que tenía que seguir adelante. Ella se negó. Dijo que yo era su marido y siempre lo sería. Luego le pedí a mi abuela que me pasara con mi primo. Cuando escuchó mi voz, rompió a llorar. Me suplicó perdón. Le pregunté por qué no había sido un padre para Camila, por qué la había puesto en mi contra. Respondió: envidia. Amaba a Isabela y yo se la quité. Quería destruir mi vida. Y lo consiguió. Le dije: la próxima vez que nos veamos, que sea en el infierno. Y colgué. Sofía estaba a mi lado. Me dijo que todo estaría bien. Actualización 3. Antes de mi boda,
estaba hecho un manojo de nervios. Mientras tanto, estaba en el aeropuerto, a más de una hora de casa, esperando a Camila y su familia. En los días previos, hablamos mucho. O más bien, ella lloraba y se disculpaba, y yo escuchaba. Cuando su avión aterrizó, sentí miedo. Miedo de mi propia ira. En cuanto Camila me vio, corrió hacia mí gritando «papá». Por una fracción de segundo, vi en ella a mi niña de 7 años. Se aferró a mí, llorando, repitiendo perdóname una y otra vez. Se negaba a soltarme. Cuando se calmó un poco, su prometido, Mateo, se presentó formalmente. Luego me presentaron al bebé. No voy a mentir, lloré. No sentí ira, solo lloré mientras sostenía a ese niño. En casa, Sofía y su familia les habían preparado un verdadero festín. Sofía y Camila conectaron al instante. Cada pocos minutos, Camila se acercaba, me daba un abrazo rápido y volvía con Sofía. Y yo, simplemente, sostenía en mis brazos a mi hijo y a mi nieto. Un momento, Mateo me dijo, Camila lo lamenta mucho. Llevo 3 años con ella y no pasa un día sin que diga cuánto te extraña. De todo lo que dijo, esa frase es la que más resuena en mi cabeza. Los días siguientes los pasé con Camila, volviendo a acostumbrarme a ella. La llevé a conocer a la familia, a ver el rancho. 2 días antes de la boda, me disculpé con ella. Por haberme ido, por cómo actué. Pero ella no quiso escucharlo. Dijo que yo no tenía por qué disculparme, que todo fue culpa suya. No pude contenerme y lloré. Le dije que no era su culpa. Que yo estaba herido, pero que debía haber actuado de otra manera. El día de mi boda, ella brillaba de felicidad. Sofía la hizo su dama de honor en el último momento, y Mateo fue mi padrino. En la fiesta, le pedí al DJ que pusiera la misma canción de su quinceañera y la invité a bailar. Lloró durante todo el baile, aferrada a mí como si pudiera desaparecer. Hacía mucho tiempo que no era tan feliz. Después de nuestra luna de miel, Mateo me dijo que lo enviaban a Afganistán y me preguntó si Camila podía quedarse con nosotros. Dijo que pagaría el alquiler de un apartamento cercano. Por supuesto, dije que sí. Sofía, sin embargo, propuso instalar una casa móvil en nuestro terreno para que Camila pudiera ahorrar para su propia casa. Isabela me está volviendo loco a llamadas. Por sus mensajes, parece que no le gusta nada que Camila se mude. Pero ahora, mi prioridad es mi familia y reconstruir la relación con mi hija. Actualización 4, posiblemente la última. Esperé a que Camila volviera de su luna de miel para mostrarle esta publicación. Nuestro terapeuta insistió en la total transparencia. Ella leyó todo y no tuvo objeciones en que compartiera una última actualización. Poco después, mi abuela falleció, y tuve que posponer esto. Sofía instaló la casa móvil en nuestro terreno. Muchos se preguntaban por qué insistía tanto en nuestra reconciliación. Al principio, era para que mi ira no afectara a nuestra familia. Le estoy muy agradecido. El día que Camila se fue de Chicago, finalmente le contesté a Isabela. Lloraba y me acusaba de quitarle a su hija y a su nieto. Luego, empezó a preguntar cuándo iba a arreglar las cosas con ella. Tuve que decirle que eso nunca pasaría. En nuestra primera sesión de terapia juntos, supe que Camila toma mucha medicación para la ansiedad y sufre ataques de pánico crónicos. Ha pasado por años de maltrato emocional por parte de su madre. Mi primo destruyó su psique. Y, por doloroso que sea admitirlo, yo también la herí. 2 semanas después de mudarse, Mateo recibió la noticia de un despliegue anticipado. Tuvieron que adelantar la boda. Camila solo pidió una cosa, que yo la llevara al altar. Muchos me dijeron que debía hacerme una prueba de ADN. No es necesario. Camila tiene sangre tipo O positivo. Yo soy AB negativo. Isabela es B positivo. Mi primo es O positivo. Biológicamente, no es mía. Pero a pesar de todo, Camila es mi hija. Solo lamento que la ira me cegara y no me diera cuenta antes. La boda fue pequeña, en el rancho de la familia de Sofía.
Invitamos a mi suegro, a la madre de Mateo, a mi abuela y a Isabela. Solo respondieron dos. Mi abuela no pudo venir por su salud, e Isabela fue hospitalizada por un intento de autolesión. Camila se tomó muy mal la noticia. Yo estaba furioso con Isabela. Unas semanas antes de la boda de Camila, supe que volvería a ser padre. Estaba en la luna. El día de la boda, me costó no llorar mientras la llevaba al altar. Volvimos a poner nuestra canción para el baile, y de nuevo, se aferró a mí. Para los que preguntaron, la canción es Cinderella de Stephen Curtis Chapman. Después de su luna de miel, mi abuela falleció. Me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Ella fue mi madre. En el funeral, tuve que ver a mi primo. Intentó hablarme, suplicando que le gritara, que lo golpeara, pero simplemente lo ignoré. Y, por alguna razón, eso pareció dolerle más que cualquier golpe. Antes de volver a Colorado, Camila y yo visitamos a Isabela en el hospital. Estaba feliz de vernos. Pero cuando nos íbamos, se derrumbó, suplicando que la llevaran a casa conmigo. Decía que yo era el amor de su vida, su esposo. Lloré mientras se la llevaban. Mi suegro nos dijo más tarde que Isabela nunca superó el divorcio. Seguía celebrando mi cumpleaños y nuestro aniversario. La embarazo de Camila la sacó de su letargo, pero 13 meses de buen trato no borran 4 años de abuso. Espera que el hospital la ayude. Ahora, mientras escribo esto, las cosas están más o menos en orden. Mateo se fue a Arabia Saudita hace una semana, y Camila finge ser fuerte, pero le está costando. No se separa de mí ni de Sofía. Sofía la lleva a todas partes, presentándola como si fuera su propia hija. Temía que a Camila le molestara, pero está feliz. He perdonado a Isabela y espero que ella encuentre la fuerza para seguir adelante. Esta historia ha terminado, pero deja muchas preguntas en el aire. El autor de esta historia pasó del odio más profundo al perdón, pero hizo lo correcto en cada paso del camino. ¿Fue su venganza inicial justificada, o se excedió al destruir la vida que había construido? Y lo más importante, ¿crees que el perdón puede realmente sanar heridas tan profundas, o es solo una forma de seguir adelante, dejando las cicatrices intactas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Relatos del Caminante y ver nuestros videos anteriores que aparecerán aquí en pantalla.